Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas. Bienvenido, Francisco, a Punto de Orden. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales algunas reformas tributarias. ¿Afecta esto los planes de recaudación del SRI? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre a mí es un gusto estar aquí en Radio Centro. Las dos últimas o tres últimas ocasiones que me habían invitado, tuve calamidades y tuve que mandar a Ricardo. Bueno, un punto de orden. Antes de que seas director del SRI, lo hace mejor que yo. Se lo dije al propio presidente que tú eras uno de los mejores comunicadores de las políticas de Estado. Oye, gracias, siempre un gusto estar acá. Mira, nosotros decimos en el SRI, en el gobierno, que realmente observamos como un triunfo como una noticia positiva que la Corte Constitucional haya ratificado la vigencia de la Ley de Orgánica de Desarrollo Económico. Como ustedes saben, habían muchas denuncias de inconstitucionalidad por varios tipos a varios temas, y la verdad es que la ley quedó prácticamente bien. Quedó ratificada. La Corte, en lo que quizás muchos cuestionaban que fue la forma en la cual se publicó a través de un decreto ley, la Corte ratificó que eso era totalmente legítimo, era totalmente legal, estuvo bien. Luego todos los temas tributarios, en su gran mayoría, los ratificó, y más bien con lo que se fue en contra o eliminó de la ley fueron estos temas que están más relacionados a las inversiones. Por ejemplo, el tema de hidrocarburos, que era bastante necesario y positivo para el país, para desarrollar y aumentar la producción petrolera. El tema de Galápagos, que es un hub de turismo y de inversiones turísticas en Ecuador, tenía la pretensión de impulsar las inversiones en Galápagos. Esa parte que fue eliminada también, ahora ya no va a estar. Y bueno, entre los temas tributarios, quizás los más importantes o grandes, las reformas o la eliminación que plantea la Corte a la tasa de $60 que pagan los negocios populares para cumplir con todas sus obligaciones tributarias, por un lado, y por otro lado, esta exencionalidad que planteaba la ley sobre temas penales para quienes regularicen sus activos en el exterior. Esos dos temas son los que elimina la Corte, los declara inconstitucionales, y bueno, estamos ahora nosotros tratando de entender un poco mejor cuál va a ser la consecuencia de eso. Con la Secretaría Jurídica estamos preparando una solicitud de ampliación y de explicaciones. Ahora, Francisco, a manera de ilustración, ¿tú nos podrías explicar el argumento constitucional de la Corte para eliminar el impuesto a la herencia, por ejemplo? Mira, ese tema también es relevante porque la Corte lo que observa es que al eliminar o al hacer la exención de pago de impuesto a la herencia básicamente para los hijos y los cónyuges, hay un trato diferenciado al contribuyente. Pero el análisis que nosotros planteamos es, si esa es la lógica y si ese es el argumento, ¿por qué en lugar de eliminar la exención, mejor no la amplió para todos los contribuyentes y planteaba la eliminación, por ejemplo, del impuesto a la herencia? Es otro tema también que nosotros nos causa extrañeza y, cierto grado nos preocupa, porque si ese fuese el criterio, luego en posteriores exenciones o en las incluso vigentes también pudiera comentarlas que hay un trato diferenciado. Ahí sí estamos nosotros bastante en desacuerdo con lo que se ha pronunciado la Corte. Sin embargo, si ya se pronunció, hay que respetarlo. Y igual, de todas formas, con la presidencia, con la Secretaría Jurídica, estamos planteando consultas para pedirle más explicaciones y más detalles también a la Corte. ¿Cuál es el impacto, sobre la eliminación de esa tasa de $60 a los negocios populares? ¿Cuál es el impacto para esa gente que tiene ese tipo de actividad? Mira, lo que dice la Corte es que la tasa no es progresiva y por eso le plantea la eliminación, pero no plantea cuál es el escenario, cuál es la solución. Ya queda algo casi que en el limbo. Y lo que nosotros creemos es que la Corte no entendió cuál es el propósito de esto. Como ustedes saben, en Ecuador hay una gran informalidad, y la causa de la informalidad es el costo de la formalidad. Claro. Es demasiado complicado, costoso, caro, imposible cumplir con todos, para un pequeño emprendimiento que recién nace, cumplir con todos los trámites y con todas las formalidades, permisos y todo. En el tema tributario, tienes declaraciones mensuales de IVA, de ICE, si es que cabe, de retenciones en la fuente, en la renta. Luego, de paso, tienes que tener un contador, tienes que llevar contabilidad, tienes que tener la calculadora, tienes que aprender si es posible contabilidad o leyes tributarias de alguna forma. Van a estar ahí
cumplido, porque si no cumples, luego también en la teoría tributaria nosotros tenemos sanciones altas que pudieran tranquilamente complicar un negocio pequeño que recién inicia. Entonces el emprendedor pequeño lo que decide es, ¿sabes qué? No saques tu RUC, no te compliques, mejor mantengámonos en la informalidad. Entonces, ya no pagues ni los $60 para eso, que estaban establecidos. para eso se crea el RIMPE. El RIMPE se crea en los negocios populares para decir, oiga, todo aquel que venda hasta $20,000 anuales, que es la gran mayoría de los ecuatorianos, que es aproximadamente el 85% de todos los que están en el régimen RIMPE, y que son aproximadamente el 50% de los contribuyentes del Ecuador. Para todos ellos, decía, ¿sabes qué? Olvídate de declaraciones, olvídate de formularios, olvídate de contador, olvídate de contabilidad. Lo único que tienes que hacer es una vez al año venir y pagarme $60 y cumpliste con las obligaciones tributarias, cumpliste con todas las formalidades, no tienes que gastar ni un centavo más en absolutamente una decisión nada. Y lo más importante, eres formal. Para el día de mañana, si quieres ir a ver un crédito, quieres ir a pedir algún tipo de ayuda económica, ya tienes una identidad, ya eres formal. Pero la Corte, al parecer, no entendió esto, se baja esta tasa a los $60, que más que un impuesto progresivo, un flat tax, que buscaba formalizar la gran mayoría de emprendedores ecuatorianos. Entonces, que siempre hemos hablado, ampliar la base de contribuyentes y también ir creando cultura tributaria. Entonces, ahora nosotros tenemos que decirle, oye, entonces, ¿qué hacemos? Porque no nos dice qué hacer. Vamos a preguntarle a la Corte qué debemos hacer en ese caso, porque queda la gran incógnita. O sea, si les eliminan la tasa, ¿se quedan dentro del RIMPE o tengo que moverlos al régimen general? No tienen que entrar a hacer factura electrónica, donde tienen que entrar a hacer un poco de formalidades tributarias. Entonces, ese gran intento o esa gran propuesta que para nosotros consideramos que en verdad es positivo el RIMPE, queda un poco ahorita medio patuleco, pero bueno, esperamos solucionarlo en las próximas semanas con la Corte. Estamos conversando con el director del SRI, Francisco Briones. Francisco, ¿cuál es el mensaje que se envía a los contribuyentes que estaban interesados en realizar la regularización de los activos en el exterior con esta sentencia de la Corte? Sí, mira, ahí quizás se levantó un desánimo por parte de quienes estaban analizando y pensando hacer esta regularización de activos en el exterior, porque la Corte elimina la parte de la ley que exoneraba o eximía a los contribuyentes de que se le inicien procesos penales por defraudación tributaria o aduanera. Y al existir esto de aquí, lo que dice el contribuyente es chuzo. Si yo voy y declaro y luego transparento mi situación y me pongo al día en los impuestos y en un año me van a iniciar el proceso penal que pudiera acabar en la cárcel, si es que hago esto, el contribuyente dice, mejor ya no lo hago, mejor ya olvidémonos de eso ahí. Si estaba dudando, ya con esto confirmé que no lo voy a hacer. Nosotros decimos lo siguiente: la Corte Constitucional dice que para garantizar la seguridad jurídica de quienes ya lo hicieron desde el 1 de enero hasta ahorita, se va a respetar todo aquello que las nuevas reglas o su eliminación de este beneficio, de esta exención o de este motivador, digámoslo así, es a partir de la publicación en el registro oficial. Y normalmente una sentencia de Corte Constitucional toma un par de semanas en ser publicada. Más aún si vamos a nosotros a pedir aclaraciones. Entonces, lo que nosotros decimos a los contribuyentes, si en verdad este es lo que te estaba motivando para hacerlo, hazlo hoy. O sea, tu plazo ya no es el 31 de diciembre que se acaba el régimen. Tu plazo es hoy. Es hoy ir a concretar tu declaración, hoy haz declaración y pago. O el pago puede ser a plazo hasta el 31 de diciembre. Tienes todavía un par de semanas para, digamos, tener facilidad de pago. Pero no esperes más. No sigas dudándolo porque podrías perder el tiempo. Ya el tiempo se está jugando en contra, ¿no? Ayer mostrábamos en un conversatorio que teníamos con diferentes asesores, poníamos, no sé si a manera de ilustración, poníamos a Forrest Gump sentado en la banca en la película contando su historia. Poníamos, esa es la situación del contribuyente que está pensando si lo hace o no lo hace. Pero con la sentencia de la Corte, ya más bien es como Forrest Gump corriendo, apresurándose
corriendo a hacer la declaración de regularización de activos. Cuando hay antecedentes absolutamente más pragmáticos que pueden degenerar de pronto en extremos, pero el caso de Argentina, que tomaron la decisión, la llamaron incluso como ley de blanqueo. Esto es, sabiendo que hay tantos miles de millones de capitales afuera, en el exterior, irregulares, muchos de pronto no registrados, en este caso en Argentina, les dieron esa oportunidad. Y por supuesto que llegaron miles de millones de dólares, se formalizaba. Claro está, esto no tiene que ser pues para el dinero mal habido, vengan y lo registren. Eso no es así. Pero para todos aquellos que querían formalizar, tenían esa posibilidad de hacerlo y lo hicieron. El fin era recaudar, por supuesto, ¿no? Y que entren al sistema esos recursos. Pero acá no se entiende cómo puede actuar de esa manera la Corte Constitucional. No, y toda vez que nosotros en la ley está previsto todas las prohibiciones, digamos, o quienes no pueden beneficiarse de esto, en el caso de nuestra ley, ¿no? Por ejemplo, no pueden beneficiarse de esto quienes hayan sido funcionarios públicos, y ni tampoco sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2ª afinidad, es decir, todo su círculo no puede hacerse beneficiario de este régimen, precisamente tratando de proteger de que hay muchos funcionarios públicos del pasado quienes se enriquecieron ilícitamente por corrupción y que adquirieron bienes en el exterior. Y que adquirieron bienes y que esto no se transforme en un mecanismo para que ellos puedan transparentar su dinero, ¿no? Tampoco pueden, ningún tipo de o bien que esté en algún litigio judicializado tampoco se puede regularizar, ningún bien que esté en países de dudosa, digamos, reputación, como por ejemplo la Coral Gafi, es decir, por el lado de activos, tampoco pueden hacerlo. Entonces, en general, hay un esquema que prohíbe o que restringe quienes pueden hacer esto aquí, para tratar de precautelar que solamente sea gente que haya, habiendo ganado lícitamente acumulado estos activos, estos patrimonios, estos recursos, pero que decidieron en su momento no declarar los impuestos, puedan tener esta oportunidad de enmendar su error. Porque en todo caso, si es un error haber decidido no pagar los impuestos y no declarar este tipo de rentas o salida de divisas. Estamos conversando con Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas. ¿Alguna de las reformas eliminadas, Francisco, podrían ser puestas a consideración de los ciudadanos en la consulta popular o es improcedente? El día de ayer, el lunes, tengo entendido, ya se entregaron las últimas preguntas que van a ser puestas a consideración. Creo que ya los tiempos no dan para incluir nada más. El único tema relacionado al tema tributario, el único asunto relacionado al tema tributario allí es el descuento adicional que se le está proponiendo a la ciudadanía para quienes contraten a personas de 45 años o más, tratando un poco de impulsar el empleo en este segmento de la población que suele ser mucho más complejo hallar una oportunidad laboral cuando ya se pasa esa edad hemos determinado. Entonces, el beneficio que se otorga es una doble deducción de gasto para pagar la liquidación del impuesto de la renta. Es decir, si yo tengo un trabajador a quien tiene un salario de $800, y eso es lo que se deduce como gasto para reducir la base imponible, bueno, con esta propuesta lo que se va a hacer es que se puede registrar en la contabilidad para calcular la base imponible $1,600. Okay. ¿Ya? De tal manera que digamos, lo que logra es reducir la base imponible y por lo tanto reducir el pago de impuestos a la renta de la compañía que contrate estas personas de 45 años o más. Pero según he podido leer, hay juristas que expresan que no es necesario esto, incluso que esté incluido en una consulta popular como pregunta, pero que el gobierno directamente puede tomar decisiones y puede pasar esta medida. De acuerdo, pero se necesitan a la Asamblea. Pues tenemos ahorita, por ejemplo, un tema de crisis de seguridad en el cual la Asamblea hace unos meses rechazó una ley que pretendía fortalecer la seguridad. Pues entonces, perfecto, en el mundo con hitos que estos asesores o estas personas que usted menciona dicen que puedes tener una ley, sí, pero en el mundo con hitos que existe una asamblea decente y una asamblea comprometida con el país que esté dispuesta a aprobar las leyes que el Ecuador necesita. Pero si tienes una asamblea que ni siquiera es capaz de aprobar una ley por la seguridad, imagínate si va
ponerse a discutir ya otros temas relacionados a lo económico que tampoco ha querido apoyar. Tienes una asamblea que rechazó una ley de inversiones, tienes una asamblea que rechaza temas laborales, entonces tienes una asamblea que rechaza todo lo bueno. Y en el mundo con hitos de estas personas que dicen que se puede hacer por una ley, pues demuéstrame tu mundo con hitos, no tienes una asamblea que vota por las cosas positivas del país. Entonces, cuando tienes un bloqueo de personas no comprometidas con el Ecuador, te toca ir a buscar a los ecuatorianos, que es lo que está planteando el presidente. Hay una pregunta del público. ¿Hay alguna posibilidad de que insistan en la eliminación del impuesto a la herencia? Nosotros estamos haciendo, como te decía, preparando con el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, estas solicitudes donde vamos a pedir aclaraciones y reconsideraciones. Vamos a ver qué puede la Corte expresar o hacer acorde al marco jurídico, pero en todo caso estamos nosotros viendo cuáles son las posibilidades. El presupuesto del próximo año ya está en manos de la Asamblea, empiezan a discutirlo el día de hoy precisamente, y estamos hablando de 31.500 millones de dólares, el nuevo presupuesto, y lógicamente ese presupuesto pues se nutre casi el 50% de impuestos, porque se entiende que más o menos la recaudación sería de 15.000 millones de dólares, según lo estimado, y el presupuesto va a ser de 31.000 millones de dólares. Cuando se fija esos ingresos, es que se sabe que hay una base, ¿no? Y en este caso, tomando en cuenta el año 2022, de que esos van a ser los ingresos. Sí, de acuerdo. Es casi seguro que eso es lo que va a entrar. O sea, uno hace una proyección acorde a cómo ve que se va a comportar la economía, acorde como las proyecciones que hace el Banco Central del Ecuador, y un número más de asuntos que se consideran para hacer la proyección. Nosotros hemos proyectado el próximo año recaudar una recaudación bruta de un poco más de 18.200 millones. Este año la recaudación va a ser aproximadamente 17.000 millones en bruto. Lo que entra al presupuesto son aproximadamente unos 2.000 millones menos, porque tal vez se habla mucho de la recaudación, pero se habla poco, y nosotros estamos tratando de impulsar eso, de las devoluciones de impuestos. Nosotros recaudamos aproximadamente, este año tenemos proyectado aproximadamente recaudar 17.000 millones, de los cuales vamos a devolver 2.000 millones a los contribuyentes. Por eso se habla de 15.000 millones. Vamos a devolver 2.000 millones a exportadores, por ejemplo, que se les devuelve el IVA, a las personas naturales que se les devuelve el impuesto a la renta, a los rubros prioritarios que se les devuelve el IVA, a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Todos esos beneficios suman aproximadamente unos 2.000 millones de dólares que regresan del fisco directamente al bolsillo de los contribuyentes. Y nosotros estamos haciendo todavía esfuerzos para cada vez garantizar más rápido y a más personas que se cumplan estos derechos, como son cambios que hemos hecho recientemente para las devoluciones de impuestos de IVA para las personas de la tercera edad y con discapacidad, y también impuestos de la renta. ¿En esto se debe difundir más para que la gente sepa que puede tener ese beneficio, recuperar esos dineros por devolución? Sí, solo un ejemplo. Nosotros hicimos hace 2 semanas un cambio en la devolución del IVA para los rubros prioritarios. ¿Qué hicimos? Que a través de Internet, ya estamos en la era de la facturación electrónica, que a través de Internet solamente puedas solicitar devolución de IVA de facturas emitidas electrónicamente, con facturas electrónicas. Y si tienes facturas físicas todavía, pues llévalas a la oficina, y en la oficina solamente te vamos a recibir solicitudes que solamente tengan facturas físicas. Mucha gente me ha reclamado por las redes sociales, como siempre, hay gente inconforme por los cambios, pero yo quiero contarles algo. Normalmente el SRI recibía un promedio diario de 7.000 solicitudes de devolución de IVA. La semana pasada recibimos diario un promedio de 25.000, es decir, la triplicamos. Ayer recibimos 30.000. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo al facilitar el trámite garantizas el acceso a un derecho adquirido, porque está en la ley, la devolución del IVA para personas con discapacidad y de personas de la tercera edad. Cómo amplías y garantizas realmente el aprovechamiento del beneficio que está establecido en la ley. Entonces, estamos nosotros también comprometidos en eso, y lo que es más importante todavía, antes de la devolución se demoraba el trámite aproximadamente unos 12 días laborables. Con estos cambios que hemos hecho, estamos en 7 días laborables, hemos logrado ya que está acreditada la plata, desde que el usuario da clic
y da su solicitud por internet hasta que recibió la plata en su cuenta, pasaron 7 días laborables. Es decir, ¿requiere de un contador o puede la persona individual acercarse hasta el servicio de rentas internas? El trámite es a través de internet, si es factura electrónica. Es solamente internet, tú con tu usuario y contraseña te logueas. El usuario y contraseña sí tienes que ir a solicitar en el SRI, o también lo puedes hacer online. Te logueas y ahí tú vas a poner devolución de IVA a grupos prioritarios, ahí aparecen tus facturas ya precargadas porque son facturas electrónicas. Claro. Entonces eso es lo maravilloso, entonces ya está puesto. Ya está linkeado a tu usuario. Entonces tú tienes que seleccionar nada más, sí, esta, no, pon aceptar, solicitar y se te fue la solicitud. Te puede tomar, no sé cuánto te puede tomar, o sea, dependiendo de qué tantas facturas tenga, dependiendo de si quieres pedir la devolución de todas o solo no de algunas. Desde que das clic, en una semana ya está el dinero en tu cuenta. Entonces, devolución de valores a los de tercera edad. Eso me estoy refiriendo. Personas de tercera edad y con discapacidad. Porque ese había un problema antes en la web, algo así, la vez pasada que vino Ricardo Flores. Sí, lo que pasa es que hicimos cambios. Entonces, como hicimos cambios, tuvimos una semana, 4 días, porque fue la semana del feriado, tuvimos 4 días que el servicio no estuvo disponible en la web. Pero como les decía, antes de eso se recibían aproximadamente trámites en total, web y ventanilla, 7.000 trámites diarios. Ahora son 25.000. Y después de este programa van a ser 40.000. Y después van a ser, sí, pero esa es la idea. Una última inquietud de mi parte. Regular a los informales, taxistas, bahía, pequeños negocios. ¿Cómo va ese tema? Porque en alguna parte leí que había un problema con los taxistas, por ejemplo. A ver, el tema que tienen la transportación pública ahorita es el tema, están un poco preocupados, tensos, por la facturación electrónica, ya que tienen que empezar a hacer ese trámite. Nosotros ayer nos reunimos con varios dirigentes del sector de transporte para un poco alinear las expectativas, estar tranquilos todos. Con ANT hay que trabajar el taxímetro digital que unifique el recibo de pago o la factura con el taxímetro como tal. Claro. Entonces, eso nos tomará todavía unos meses, así que más bien darle tranquilidad al sector del transporte, estamos trabajando todavía en esa unificación de esfuerzos con ANT para que haya un solo documento y recibo de pago y eventualmente ya empezarles a promover el uso de esto de aquí. Mira, un oyente, Javier Ortega, dice, por favor aclarar si las facturas manuales seguirán habilitadas hasta su tiempo de caducidad. Algunos establecimientos dicen que no aceptarán facturas manuales a partir del 29 de noviembre. Muy buena pregunta, muy buen tema. A ver, ¿qué es lo que en la práctica sucede el 29 de noviembre? El 29 de noviembre se estableció en la ley que sea el plazo definitivo para la transición a la facturación electrónica. Lo que en la práctica va a pasar a partir del 30 de noviembre es que el SRI, cuando venga un contribuyente a pedirle, como tradicionalmente lo ha hecho, una autorización para sacar su blog de facturas físicas en la imprenta, el SRI va a decir, yo no doy esos permisos porque es ilegal. Lo que yo doy son permisos de facturación electrónica. Eso es lo que en la práctica va a suceder. El SRI dejar de dar autorizaciones para la impresión de facturas físicas en los blogs famosos que todo el mundo conoce. Sin embargo, hasta el 29 de noviembre todavía el SRI va a dar esas autorizaciones. Y normalmente los que han sacado un facturero saben que el plazo de vigencia de una factura, de un bloc de facturas, es de 12 meses, es de un año. Por lo tanto, las facturas físicas van a ser respetadas hasta el tiempo de su validez que esté impreso en la factura o hasta básicamente agotar stock. Habrá algunos que el facturero le dure los 12 meses, habrán otros que el facturero, que por mucho que tenga 12 meses de permiso, le durará 3 meses. Después de 3 meses, si es que lo saca el 20 de noviembre, el 20 de febrero, si se le acabó, tendrán que sacar facturas nuevas, pero ahí será ya factura electrónica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Las facturas físicas tendrán todavía vigencia hasta agotar stock, básicamente, ¿no? Hasta que se acabe la última factura física. Por eso que nosotros decimos que, en verdad, prevemos ver todavía en el mercado que se mueven en la economía facturas físicas. Si nos ponemos hasta el plazo máximo, si es que alguien saca una factura física el 29 de noviembre, hasta el 29 de noviembre del próximo año. Entonces, tranquilidad con eso en la ciudadanía. Las facturas físicas serán aceptadas y tendrán vigencia hasta agotar stock. Lo que sí es, no dejen, tarde o temprano van a tener que hacer el cambio, pero no lo dejen para el último, mejor hacerlo con calma dentro de los plazos establecidos.
Como Francisco, un oyente dice, ¿cuán factible es que los médicos comiencen a facturar electrónicamente para que así sus seguros puedan devengar esos valores? No es factible, es su obligación al día de hoy. Nosotros hemos dicho que vamos a fortalecer los controles tributarios, en particular en personas naturales y en quienes dan servicios. Los profesionales en el sector de los médicos hay un gran nivel de omisidad, digámoslo así, de facturación. Por lo tanto, será uno de los sectores que también nosotros vamos a controlar a partir del próximo año, cuando vamos a activar ya controles más potentes de impuesto de la renta, sobre todo. Francisco, en años anteriores, con autoridades, otras por supuesto, cuando demostraban con satisfacción la cantidad de recursos que se había recaudado cada año. Estamos hablando de que esto ha sido progresivo, ha sido importante, y esto arrancó por el año 98, el mismo gobierno de Yamil Maguad, posteriormente con Gustavo Noboa, y así hasta el día de hoy. Ha ido creciendo esa cantidad de recursos que aportan los ciudadanos. Perdón. Pero yo preguntaba y decía, el año anterior 10,000 millones de dólares, este año 12,000 millones de dólares. ¿Se sienten satisfechos ustedes, decía yo al director del SRI? Porque los ecuatorianos lo que estamos viendo es que efectivamente cuando se habla de la corrupción, lo que se están robando es la plata de los ciudadanos, los que aportan al presupuesto general del Estado. Y claro está, la autoridad lo que hace es recaudar, no le corresponde calificar el gasto lo debe calificar el gobierno. Cuando hay un gobierno que dice va a luchar absolutamente en contra de la corrupción y que va a impedir que se dé esto que ha estado establecido en el país. Esperamos que tenga éxito el presidente de la República. Estos últimos escándalos que se han dado, que no los podemos soslayar, el caso de este ministro de energía, no puede ser soslayado, no se puede dejar de lado. Es un caso que tiene que definitivamente el gobierno igualmente considerarlo para que esté pendiente de que no ocurra en otros ministerios lo propio y que bajemos el nivel ese de corrupción. Entonces ahí sí me imagino un director del SRI como usted se va a sentir mucho más, feliz del trabajo realizado, porque usted que hace las veces del malo, que recauda cada vez más y al que no paga le hace pagar, ahora vamos a decir, bueno, y eso ingresa para cubrir las necesidades sociales del país, no para que se lo roben, porque como ha sido tan elevado la cuantía del robo, la verdad que la gente decía, no, y pagamos los impuestos para que se roben estos tales y cuales. Esa era la realidad del país, que esperamos cambie, y cambie también en este caso la satisfacción del director de Servicios de Rentas Internas, porque yo se los decía, ¿de qué sirve todo el trabajo que ustedes realizan si a la postre esa plata va a parar en el bolsillo de 5 delincuentes? Mira, yo creo que se ha cambiado eso de allí en este gobierno, porque la forma en la cual los recursos de los impuestos, por ejemplo, o los recursos fiscales se malutilizan o se malgastan es en la corrupción, típicamente a través de los sobreprecios en la contratación, donde, por ejemplo, la medicina que cuesta 10 centavos, te la vendían a 90 centavos, es decir, 9 veces más. Por ejemplo, los seguros que se hacían con el Estado, con una única empresa que se le asignaba todos los seguros, se los hacía 10 veces más caros que lo que se lo pudo haber hecho con cualquier otro proveedor del mercado. Y son decisiones que este gobierno está tomando. El programa de Medicina Cerca apunta precisamente a eso, a eliminar la corrupción en la compra de medicinas y de insumos para el sistema de salud. Ya los seguros están siendo contratados con quienes son los mejores oferentes. Las obras no se ha escuchado y no se ha visto ninguna obra con sobreprecio, cuando el kilómetro te salía a cientos o varias veces más de lo que costaba. 17 millones de dólares el kilómetro en el caso de Collas.
En Quito, en Pichincha, correcto. Entonces en Europa cuesta ese tipo de denuncias no había en este gobierno y tampoco, y espero yo que no las haya. Se están haciendo muchos esfuerzos para mantener esa vía, para el ajuste del gasto sea precisamente por ese camino, el hacer lo mismo con menos. Uh-huh. Porque se está garantizando... Que la plata alcance para más. Que la plata alcance para más porque se está garantizando un uso eficiente de los recursos pagando los precios que hay que pagar y no sobreprecio. Que la contratación pública se haga a precio de mercado y no con sobreprecio. Es lo que más... Francisco, tengo 4 preguntas del público, las últimas que tenemos, que hay infinidad. Víctor Quesada, ¿qué se puede hacer si alguien me alquila un terreno para sembrar un cultivo y no me da factura porque dice que no tiene? ¿Cómo puedo lograr ese alquiler? Agricultura. A ver, algo que no hemos hablado y creo que en los medios de comunicación no se ha visto publicado estos días porque hay otro tema que está ahí llamando la atención de todos los ecuatorianos con justa razón. Merece toda la concentración de todos ahorita. El día de ayer se publicó unas reformas al reglamento de varias leyes tributarias, una reforma bastante larga en la cual hay bastantes cosas positivas para los contribuyentes y hemos solucionado algunos temas que estaban sin solucionar o hemos tomado decisiones que estuvieron muchos años pendientes yo te diría, para todo el espectro de contribuyentes, desde los grandes contribuyentes, donde por fin este gobierno y esta administración nos decidimos introducir algo, una normativa para los impuestos diferidos, que eso, digamos, es una facilitación del trámite para hacer más eficiente el pago de impuestos de ese grupo, hasta los micro, pequeños y medianos negocios y también el agro. Nosotros establecimos dentro de esas reformas, una de ellas es que en las ventas de créditos los contribuyentes puedan pagarla o liquidarla hasta 90 días después de haber metido la factura, que es lo que estaba sucediendo, un impacto a la liquidez de las empresas. Tú dabas tu factura el día de hoy a tu cliente decía, véngase después de 90 días, pero ya el mes siguiente tú tenías que pagar el IVA de esa factura, lo cual te afectaba duramente la liquidez de los micro, pequeños y medianos negocios. Nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? Entendemos esta realidad, ahora te vamos a dar 90 días para que tú liquides eso ahí, que es lo que típico se te demora un cliente en pagarte la factura. Entonces, ya la declaras hoy día, pero la pagas en 90 días, entonces lo cual es bastante positivo. Y en el tema que tú mencionas, perdón que me fui por las ramas, pero sí hay que hablar de estas cosas positivas en el país también. Activamos que a través de una liquidación de compra, que el que compra la fruta, o en este caso el dueño de la tierra, pueda entregarle al pequeño agricultor que no está en condiciones de sacar las facturas por cualquier que fuera el motivo, por costos, por entretenimiento de la tecnología, lo que fuera. La reforma permite que en la liquidación de compra, que típicamente no desglosa el IVA, se puede desglosar el IVA para que ese IVA luego también pueda ser utilizado como crédito tributario por parte del exportador o del productor o el que compra la fruta o el que, en este caso, en el agro, tiene transacciones con los campesinos o con los agricultores. Entonces, eso es algo nuevito. Fue publicado el día de ayer. Otro cambio que hicimos allí, que es importante que se empiece a conocer, es que las facturas hasta el día de ayer tenían que tener datos, era obligatorio que tenga datos a partir de $200. Hemos reducido ese umbral a $50. Toda factura de $50 o más va a tener que llevar obligatoriamente los datos del contribuyente. Francisco, permíteme ir más rápido. 3 preguntas en una. Si el contribuyente que entra a facturar electrónicamente puede seguir usando la factura física si aún está vigente. También Olga Isabel en Gracia dice: yo llamé al SRI sobre el blog de facturas que se caducan en mayo del 2023 y me indicaron que solo podía usar el 1% de las facturas físicas, que tenía que sacar la factura electrónica hasta el noviembre 29. 2 en una. Y una tercera pregunta: hace unos meses el sector camaronero, pasamos un pedido para reformar la informalidad del sector camaronero, que cualquiera puede tener RUC de camaronero o comerciante del camarón, y pedimos una reforma para que se pida el acuerdo ministerial que entrega la subsecretaría como requisito para autorizar facturero o RUC.
¿Cómo va ese tema de regularizar la informalidad en el gran sector camaronero? A ver, empiezo por el último, y ahí a quien hace la pregunta me gustaría que me contacte a través de correo electrónico o que me mande una carta. Es Francisco Axel Bedani, es subsecretario de Acuacultura. Ya, quisiera que nos reunamos porque al menos yo no estoy informado de eso último que acaban de comentar. Entonces, para poderlo revisar bien y tomar y poder y no responder nada impreciso ahí. Y sobre lo otro, a ver, sobre lo primero, si ya tienes facturación electrónica, no veo motivación o razones para que quieras utilizar facturas físicas, a menos que quieras poner una fecha que no es de la transacción o poner un valor que no es. Entonces, digo, cuidado con esa práctica. Precisamente todas estas cosas son los que busca la facturación electrónica. Quitar eso, o sea, si tú pones ahorita la facturación electrónica, no hay forma que le pongas una fecha de 31 de octubre, ya, porque te coge la fecha que es, el momento que es, el segundo que es, y todo, ¿no? Entonces, no veo razón para, teniendo factura electrónica, querer decir, sigo utilizando factura física hasta que se me acaben las facturas físicas. Más bien, ya adáptese y usen las facturas electrónicas. La otra era sobre la vigencia. Bueno, ya le explicamos. La vigencia, quizás alguna mala información hubo por ahí, pero la vigencia de las facturas físicas es hasta agotar stock, hasta que se acabe la última factura física que tenga el blog de facturas que tengan los contribuyentes. Eddie Espinosa dice, ¿qué pasó con el requerimiento de los pequeños constructores del país sobre el cobro de impuestos sobre montos demasiado elevados en sus utilidades, calculadas hasta un 80% de utilidad en la construcción? Algo imposible de lograr, dice. No sé a qué se está refiriendo, sinceramente, como para poderte responder eso de ahí. Y Francisco Ponce dice, ¿puedo cambiar de física a electrónica con el periodo de vigencia activo? No entiendo. Bueno, mira, a ver, para tratar de responder eso, no entiendo mucho la pregunta, pero a ver, sí. Hasta el 29 de noviembre es, digamos, el deadline oficial para hacerlo, ¿verdad? Si tienes facturas que tiene un facturero. Exacto, que te vencen el 5 de junio, pongámoslo así, cualquier fecha del próximo año, 5 de junio de 2023, puedes usar estas facturas hasta que se te acaben. Pero el 5 de julio tendrás que utilizar factura electrónica sí o sí, de ahí no tienes escapatoria. Sin embargo, lo que recomendamos nosotros siempre es tratemos de ajustarnos. Pasar ya a la factura electrónica. Entre más pronto la hacemos, mejor. Claro. Entre más pronto lo hacemos, mejor. Y van a ver que ganamos mucho con la facturación electrónica. Bueno, la última, Miriam Velázquez, ¿qué posibilidad hay que los centros comerciales y supermercados descuenten el IVA a las personas de la tercera edad? Como lo hace Tía, por ejemplo, es automático. Muy bien esa pregunta. Es otro cambio que lo hemos hecho. Actualmente existen y cada vez hay más. Estamos trabajando muy fuerte en eso. Establecimientos que hacen la devolución automática del IVA en el punto de venta. Es decir, ¿y quiénes son esos? Actualmente están Supermaxi, por ejemplo, está en eso. Y todas sus cadenas, el aquí, el gran aquí, también está en eso las farmacias Cruz Azul, la farmacia Pharmacies, están que en el momento que tú vas a la caja y esa es tu compra, si dices compra 100, IVA a 12, no te cobran 112, te cobran solamente los 100, porque te hacen la devolución automática en el punto de venta. Estamos trabajando nosotros ahorita para agregar muchas otras cadenas más de consumos masivos, y también empresas de telecomunicaciones. Entonces cada vez más va a ser más automatizado el tema y va a ser menos necesario que vayas al SRI a pedir devolución, porque si compras directamente en estos locales con tu código de persona, con tu código de beneficiario, vas a recibir la devolución automática. Pero no sería con la cédula, basta con la cédula. Lo que pasa es que hay mucha zapada. Mira, te comento lo siguiente. Una de las razones que hicimos los cambios de digitalizar el servicio es que había gente inescrupulosa que se iba a los lugares marginales de las ciudades y se reunía 5 o 10 abuelitos y les decía, venga, le pago $50, $20, súbase al bus, los llevo al SRI, pido la solicitud con facturas que se habían conseguido fraudulentamente, la solicitud, hacía una solicitud de $100 de devolución de IVA, le pagaba 20 al abuelito y se iba a ir con los 80. Gente inescrupulosa, delincuente. ¿Ya? Y ahora yo estoy seguro que quienes están por redes sociales que me hacen
pedazos por haber cambiado el sistema son esta gente ocultada detrás de supuestas cuentas creadas en esta semana. 10 cuentas creadas en octubre de 2022 están que me dicen, solamente interactúan conmigo. Dañas el negocio. Les dañé el negocio. Les dañamos el negocio. Entonces, por eso es que es necesario sacar un código de beneficiario en el SRI la primera vez, y con eso de allí en adelante. Sin ese código en este momento no hay el beneficio, entonces. No, el código tiene que sacarlo sí o sí. Entonces van y sacan el código del CRI la primera vez, un trámite muy sencillo. Pudieran mandar a un representante también, debidamente autorizado. Y lo que hemos hecho también es ampliar este beneficio también para las personas con discapacidad, porque antes solamente era para las personas de tercera edad. Pero ahora también las personas con discapacidad pueden ir al SRI, sacar su código de beneficiario y con eso hacer compras directas, entre comillas, sin IVA. Se ponen bravos en el CRI cuando yo digo sin IVA, porque dicen, no es sin IVA, es con devolución de IVA. Pero la verdad es que paga sin IVA. Y la verdad es que cada vez más locales... Te queda plata en el bolsillo. Directamente. Y cada vez más locales en el Ecuador van a estar bueno. en esto. Si hay algún local, si hay algún empresario que nos está escuchando y quisiera dar este beneficio a sus clientes, pues nosotros estamos totalmente abiertos a ser contactados, que nos digan y nos cuenten para poder hacer las gestiones. Carlos Vela, que nos está escuchando, a quien saludamos. Bueno, saludos a Carlos. Sí, Carlos dice que le gustaría tenerte en su programa en la tarde. Carlos sabe que siempre estoy dispuesto cuando me invite. ¿Con quién coordina la entrevista? Conmigo, pues él tiene mi número. Le escribo ahorita, le digo si ahí quiere. Está. Ok, muchísimas gracias, Francisco Briones.